Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, The Let Them Theory. Comencemos. El capítulo 1. Titulado, Deja de desperdiciar tu vida en cosas que no puedes controlar. Es una reflexión profunda y a la vez práctica sobre uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos, la tendencia a gastar una cantidad significativa de tiempo, energía y emociones en intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Este capítulo comienza con una observación contundente. Gran parte del estrés, la ansiedad y la insatisfacción que experimentamos en la vida proviene de nuestra incapacidad para aceptar que hay cosas que simplemente no podemos cambiar. A lo largo del texto, se exploran ejemplos cotidianos que ilustran esta lucha interna. Por ejemplo, se habla de cómo muchas personas se desgastan tratando de cambiar las opiniones de los demás, ya sea en el ámbito personal, laboral o social. Se menciona cómo, en las relaciones, a menudo intentamos que alguien actúe de cierta manera o comparta nuestros puntos de vista, y cómo este esfuerzo, cuando no da frutos, puede generar frustración y resentimiento. También se aborda la obsesión por controlar situaciones externas, como el tráfico, el clima o los imprevistos de la vida, y cómo esta necesidad de control puede convertirse en una fuente constante de angustia. El capítulo profundiza en la idea de que, al tratar de controlar lo incontrolable, no solo desperdiciamos energía valiosa, sino que también nos alejamos de lo que realmente importa, nuestra propia capacidad de elegir cómo responder ante las circunstancias. Aquí se introduce un concepto clave: aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos ante ello. Esta idea se presenta como una liberación, una forma de recuperar el control sobre nuestra propia vida sin caer en la ilusión de que podemos dominar todo lo que nos rodea. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen reflexiones sobre cómo esta mentalidad de control excesivo está arraigada en el miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Se explica que, en muchos casos, intentamos controlar a los demás o las situaciones porque nos da una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, esta seguridad es efímera, ya que el mundo es inherentemente impredecible. En lugar de luchar contra esta realidad, el capítulo propone abrazarla, aceptando que la incertidumbre es parte de la vida y que, en lugar de resistirla, podemos aprender a fluir con ella. El texto también incluye ejemplos prácticos de cómo aplicar esta filosofía en la vida cotidiana. Por ejemplo, se habla de cómo, en lugar de preocuparse por lo que otros piensen de nosotros, podemos enfocarnos en vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. O cómo, en lugar de frustrarnos porque las cosas no salen como planeamos, podemos aprender a adaptarnos y encontrar oportunidades en los imprevistos. Estos ejemplos sirven para ilustrar que, al soltar la necesidad de control, no solo reducimos el estrés, sino que también abrimos espacio para la creatividad, la resiliencia y la paz interior. Uno de los mensajes más poderosos del capítulo es la invitación a redirigir nuestra energía hacia lo que sí está bajo nuestro control, nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra actitud. Se enfatiza que, al hacer este cambio de enfoque, no solo nos empoderamos, sino que también nos volvemos más efectivos en la vida. En lugar de desperdiciar tiempo en luchar contra viento y marea, podemos invertir ese tiempo en construir una vida que refleje nuestras verdaderas prioridades y valores. El capítulo cierra con una reflexión sobre la libertad que viene con soltar el control. Se describe cómo, al dejar de intentar manejar lo incontrolable, nos liberamos de una carga invisible que muchas veces ni siquiera sabíamos que estábamos cargando. Esta liberación no solo nos permite vivir con mayor ligereza, sino que también nos abre las puertas a una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás, ya que dejamos de proyectar nuestras expectativas y frustraciones en el mundo exterior. El capítulo 2. Titulado, ¿Cómo empezar? Déjalos más déjame. Es una guía práctica y reflexiva que nos invita a dar los primeros pasos hacia una mentalidad más liberadora y enfocada en lo esencial. Este capítulo se centra en dos conceptos clave: déjalos y déjame, que juntos forman una filosofía poderosa para manejar las relaciones, las expectativas y, sobre todo, nuestra propia paz interior. El capítulo comienza reconociendo que, aunque la idea de soltar el control puede sonar atractiva, ponerla en práctica no siempre es fácil. Muchos de nosotros hemos crecido con la creencia de que es nuestra responsabilidad arreglar, cambiar o influir en los demás, especialmente cuando sus acciones o decisiones nos afectan de alguna manera. Sin embargo, este enfoque suele llevarnos a un ciclo interminable de frustración y desgaste emocional.
Aquí es donde entra el concepto de déjalos, que nos anima a permitir que los demás sean responsables de sus propias elecciones y acciones, sin que nosotros nos convirtamos en protagonistas de sus vidas. A lo largo del texto, se analizan situaciones comunes en las que podemos aplicar el déjalos. Por ejemplo, se habla de cómo, en lugar de intentar convencer a un amigo o familiar de que tome una decisión que consideramos correcta, podemos simplemente dejarlos tomar su propio camino, incluso si eso significa que cometan errores. Se enfatiza que esto no es una forma de desentenderse o de falta de cuidado, sino más bien un acto de respeto hacia la autonomía de los demás. Al permitir que los demás vivan sus propias experiencias, les damos la oportunidad de crecer y aprender, mientras nosotros nos liberamos de la carga de intentar controlar lo incontrolable. Sin embargo, el capítulo no se detiene en el déjalos, sino que va un paso más allá introduciendo el concepto de déjame. Aquí se explora la idea de que, mientras dejamos que los demás tomen sus propias decisiones, también debemos darnos permiso a nosotros mismos para enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro control, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Déjame es una invitación a priorizarnos, a dejar de lado la necesidad de complacer a todos o de cumplir con expectativas externas, y a concentrarnos en lo que realmente nos importa. El texto profundiza en cómo estos dos conceptos trabajan juntos para crear un equilibrio saludable. Por un lado, déjalos nos ayuda a soltar la necesidad de controlar a los demás, lo que reduce el estrés y la ansiedad en nuestras relaciones. Por otro lado, déjame nos recuerda que tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir nuestra propia vida, independientemente de lo que los demás hagan o decidan. Juntos, estos principios nos permiten construir relaciones más auténticas y una vida más alineada con nuestros valores. El capítulo también aborda los desafíos emocionales que pueden surgir al poner en práctica estas ideas. Por ejemplo, se habla de cómo puede ser difícil aceptar que alguien cercano tome decisiones que consideramos equivocadas, o cómo puede generar culpa el hecho de priorizarnos a nosotros mismos. Sin embargo, se enfatiza que estos sentimientos son naturales y que, con el tiempo, aprender a soltar el control y enfocarnos en nosotros mismos se convierte en una fuente de fortaleza y claridad. A lo largo del texto, se incluyen ejemplos prácticos y ejercicios para ayudar al lector a aplicar estos conceptos en su vida cotidiana. Por ejemplo, se sugiere que, cuando nos encontremos en una situación en la que queremos controlar a alguien más, nos hagamos la pregunta, ¿qué pasaría si simplemente los dejo ser? Del mismo modo, se invita al lector a reflexionar sobre las áreas de su vida en las que podría aplicar el déjame. El capítulo 3, titulado, Sorpresa, la vida es estresante, aborda una realidad que todos conocemos pero que a menudo intentamos ignorar o minimizar. La vida, por naturaleza, está llena de estrés. Este capítulo no solo reconoce esta verdad, sino que también la explora en profundidad, ofreciendo una perspectiva fresca y liberadora sobre cómo podemos manejar el estrés de manera más efectiva y saludable. El texto comienza con una afirmación directa: el estrés es inevitable. No importa cuánto intentemos organizar nuestras vidas, evitar conflictos o controlar nuestras circunstancias, siempre habrá situaciones que nos desafíen y nos saquen de nuestra zona de confort. Sin embargo, en lugar de ver el estrés como un enemigo que debe ser eliminado a toda costa, el capítulo propone un cambio de mentalidad. El estrés no es intrínsecamente malo, de hecho, puede ser una fuerza motivadora y transformadora si lo abordamos de la manera correcta. A lo largo del texto, se exploran las diferentes fuentes de estrés en la vida moderna. Se habla de cómo las responsabilidades laborales, las relaciones personales, las expectativas sociales y los imprevistos cotidianos pueden acumularse y generar una sensación de abrumo. Sin embargo, en lugar de detenerse en una lista de quejas, el capítulo profundiza en cómo nuestra percepción del estrés juega un papel crucial en cómo lo experimentamos. Se explica que, en muchas ocasiones, no es la situación en sí lo que nos estresa, sino nuestra reacción ante ella. Aquí se introduce un concepto clave: el estrés no es solo externo, sino también interno. Nuestros pensamientos, creencias y expectativas pueden amplificar o reducir nuestra experiencia del estrés. Por ejemplo, si creemos que todo debe ser perfecto o que no podemos cometer errores, es probable que nos sintamos más estresados ante cualquier contratiempo. Por el contrario, si aceptamos que la vida es imperfecta y que los desafíos son parte del crecimiento, podemos enfrentar el estrés con mayor resiliencia y menos ansiedad. El capítulo también aborda la idea de que el estrés no es uniforme, hay diferentes tipos de estrés, y no todos son negativos.
Se distingue entre el estrés agudo, que es temporal y a menudo está relacionado con situaciones específicas, y el estrés crónico, que es prolongado y puede tener efectos más dañinos en nuestra salud física y mental. Se enfatiza que, mientras el estrés crónico debe ser manejado con cuidado, el estrés agudo puede ser una oportunidad para aprender, crecer y desarrollar nuevas habilidades. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para manejar el estrés de manera más efectiva. Estas estrategias no se centran en eliminar el estrés por completo, sino en cambiar nuestra relación con él. Por ejemplo, se habla de la importancia de la autoconciencia, reconocer cuando nos sentimos estresados y qué está desencadenando esa sensación. También se enfatiza la necesidad de establecer límites saludables, tanto con los demás como con nosotros mismos, para evitar que el estrés se vuelva abrumador. Otro tema clave del capítulo es la importancia de la aceptación. En lugar de luchar contra el estrés o tratar de evitarlo a toda costa, se propone aceptarlo como una parte natural de la vida. Esta aceptación no significa resignarse o rendirse, sino más bien reconocer que el estrés es una señal de que estamos vivos, que nos importa lo que sucede y que estamos creciendo. Al aceptar el estrés, podemos reducir la resistencia interna que a menudo lo empeora y, en su lugar, canalizar esa energía hacia soluciones constructivas. El capítulo también incluye reflexiones sobre cómo el estrés puede ser una oportunidad para reconectar con nuestras prioridades y valores. Cuando nos sentimos abrumados, es una señal de que algo en nuestra vida necesita atención. Tal vez estamos dedicando demasiado tiempo a cosas que no nos importan realmente, o tal vez estamos descuidando áreas importantes como nuestra salud, nuestras relaciones o nuestro bienestar emocional. Al ver el estrés como una señal en lugar de un enemigo, podemos usarlo como una herramienta para realinear nuestras vidas con lo que realmente importa. Finalmente, el capítulo cierra con un mensaje de esperanza y empoderamiento. Aunque la vida es estresante, no estamos indefensos ante ella. Tenemos la capacidad de cambiar cómo respondemos al estrés, de encontrar significado en los desafíos y de usar esas experiencias para crecer y fortalecernos. En lugar de temerle al estrés, podemos aprender a abrazarlo como una parte natural de nuestro viaje, sabiendo que, incluso en los momentos más difíciles, tenemos la capacidad de encontrar claridad, resiliencia y paz. El capítulo 4, titulado, Déjalos estresarte, es una exploración profunda y contraintuitiva de cómo las acciones y comportamientos de los demás pueden afectarnos emocionalmente, y cómo podemos manejar esa influencia de una manera más saludable y empoderada. A primera vista, el título puede parecer una invitación a permitir que los demás nos causen estrés, pero en realidad, el mensaje es mucho más matizado y transformador. Se trata de entender que, aunque no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. El capítulo comienza reconociendo una verdad universal: las personas en nuestras vidas, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso extraños, tienen el poder de afectarnos emocionalmente. A veces, sus acciones, palabras o decisiones pueden generarnos frustración, ansiedad o incluso enojo. Sin embargo, el enfoque aquí no está en culpar a los demás por nuestro estrés, sino en tomar responsabilidad por nuestra propia reacción ante esas situaciones. A lo largo del texto, se exploran ejemplos cotidianos que ilustran cómo los demás pueden estresarnos. Por ejemplo, se habla de cómo un jefe exigente, un amigo que no cumple sus promesas o un familiar que siempre critica pueden desencadenar emociones intensas. Sin embargo, en lugar de detenerse en la queja o la frustración, el capítulo profundiza en cómo nuestra respuesta a estas situaciones es lo que realmente determina del impacto que tienen en nosotros. Aquí se introduce un concepto clave: déjalos estresarte no significa permitir que los demás nos controlen o nos hagan daño, sino más bien reconocer que su comportamiento es una elección de ellos, y nuestra reacción es una elección nuestra. Al dejarlos estresarnos, estamos aceptando que no podemos cambiar su comportamiento, pero sí podemos cambiar cómo lo procesamos y cómo permitimos que nos afecte. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, el estrés que sentimos por las acciones de los demás está relacionado con nuestras propias expectativas. Esperamos que las personas actúen de cierta manera, que cumplan con nuestras normas o que satisfagan nuestras necesidades, y cuando no lo hacen, nos sentimos decepcionados o frustrados. Sin embargo, el texto nos invita a cuestionar estas expectativas: ¿son realistas? ¿Son justas? ¿Estamos proyectando nuestras propias necesidades en los demás? A medida que avanza el capítulo,
se ofrecen estrategias prácticas para manejar el estrés que proviene de los demás. Una de las principales es el desapego emocional. Esto no significa volverse indiferente o frío, sino más bien aprender a no tomar las acciones de los demás como algo personal. Se enfatiza que, en muchos casos, el comportamiento de los demás tiene más que ver con ellos mismos que con nosotros, y que al desapegarnos emocionalmente, podemos reducir el impacto que tiene en nuestro bienestar. Otra estrategia clave es el establecimiento de límites saludables. El capítulo reconoce que, aunque no podemos controlar a los demás, sí podemos decidir cómo interactuamos con ellos y qué estamos dispuestos a tolerar. Por ejemplo, si alguien en nuestra vida nos está causando un estrés constante, podemos elegir limitar nuestra exposición a esa persona o comunicar claramente nuestras necesidades y expectativas. Esto no es un acto de confrontación, sino de autocuidado. El texto también explora la importancia de la autoconciencia en la gestión del estrés. Se nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las acciones de los demás y a identificar patrones de comportamiento que puedan estar contribuyendo a nuestro estrés. Por ejemplo, ¿tendemos a asumir responsabilidades que no nos corresponden? ¿Nos sentimos obligados a arreglar a los demás? Al hacernos estas preguntas, podemos comenzar a tomar decisiones más conscientes y saludables. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la aceptación. Aceptar que los demás no siempre van a actuar como esperamos no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Al aceptar esta realidad, podemos liberarnos de la carga de intentar controlar lo incontrolable y, en su lugar, enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control, nuestra propia actitud, nuestras decisiones y nuestra paz interior. El capítulo 5, titulado, Déjalos pensar mal de ti, es una exploración profunda y liberadora de uno de los miedos más comunes que enfrentamos como seres humanos, el miedo a ser juzgados, criticados o malinterpretados por los demás. Este capítulo no solo reconoce lo doloroso que puede ser sentir que alguien piensa mal de nosotros, sino que también ofrece una perspectiva transformadora sobre cómo podemos manejar esta situación de manera más saludable y empoderada. El texto comienza con una reflexión honesta sobre cómo la opinión de los demás puede tener un impacto significativo en nuestras vidas. Desde una edad temprana, muchos de nosotros aprendemos a buscar la aprobación de los demás, ya sea de nuestros padres, maestros, amigos o colegas. Esta necesidad de validación externa puede llevarnos a vivir en un estado constante de preocupación, tratando de ajustar nuestro comportamiento, nuestras palabras e incluso nuestras decisiones para evitar ser juzgados. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿qué pasaría si dejáramos de preocuparnos tanto por lo que los demás piensan de nosotros? A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales nos afecta tanto la opinión de los demás. Se habla de cómo el miedo al rechazo o a la crítica está profundamente arraigado en nuestra naturaleza humana, ya que, en el pasado, ser aceptado por el grupo era esencial para la supervivencia. Sin embargo, en el mundo moderno, este miedo puede volverse disfuncional, limitando nuestra capacidad para ser auténticos y vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Aquí se introduce un concepto clave: déjalos pensar mal de ti no significa que debamos ignorar por completo las opiniones de los demás o volvernos insensibles. Más bien, se trata de reconocer que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, y que intentar hacerlo es una batalla perdida. En lugar de gastar energía tratando de cambiar la percepción de los demás, podemos elegir enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra propia integridad y bienestar. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, las críticas o juicios de los demás dicen más sobre ellos que sobre nosotros. Se explica que las personas suelen proyectar sus propias inseguridades, miedos y experiencias en los demás, y que sus opiniones negativas pueden estar más relacionadas con su propia perspectiva que con la realidad de quienes somos. Al entender esto, podemos comenzar a desapegarnos emocionalmente de las críticas y a verlas con mayor objetividad. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para manejar el miedo al juicio de los demás. Una de las principales es el autoconocimiento. Se nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores, creencias y prioridades, y a usarlos como una brújula para guiar nuestras decisiones. Cuando estamos claros sobre quiénes somos y qué es importante para nosotros, las opiniones de los demás pierden parte de su poder sobre nosotros. Otra estrategia clave es el desarrollo de la autoestima. El capítulo enfatiza que, cuando nos valoramos a nosotros mismos y confiamos en nuestra propia capacidad para tomar decisiones, las críticas externas tienen menos impacto.
se nos anima a practicar la autocompasión y a recordar que somos seres humanos imperfectos, y que está bien cometer errores y aprender de ellos. El texto también explora la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Si alguien en nuestra vida está constantemente criticándonos o haciéndonos sentir mal, es importante reconocer que tenemos el derecho de proteger nuestra paz mental. Esto puede implicar limitar nuestra exposición a esa persona o, en algunos casos, incluso distanciarnos de ella. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre la libertad que viene con soltar la necesidad de aprobación. Al aceptar que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, nos liberamos de una carga invisible que a menudo nos impide ser auténticos y vivir plenamente. Esta libertad no solo nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestros valores, sino que también nos abre las puertas a una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. El capítulo 6, titulado Cómo amar a las personas difíciles, es una exploración profunda y compasiva de uno de los desafíos más comunes en nuestras relaciones, lidiar con personas que nos resultan difíciles de entender, de tratar o de amar. Este capítulo no solo reconoce lo desafiante que puede ser interactuar con personas que tienen personalidades complicadas, comportamientos tóxicos o actitudes negativas, sino que también ofrece herramientas y perspectivas para abordar estas relaciones de manera más saludable y amorosa. El texto comienza con una reflexión honesta sobre cómo, en algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos encontrado con personas que nos ponen a prueba, ya sea un familiar crítico, un amigo que siempre parece estar en conflicto, un compañero de trabajo que genera tensión o incluso un extraño que nos saca de quicio. Estas interacciones pueden ser agotadoras y frustrantes. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿qué pasaría si, en lugar de alejarnos o reaccionar con enojo, intentáramos entender y amar a estas personas difíciles? A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales algunas personas pueden resultarnos difíciles. Se habla de cómo, en muchos casos, el comportamiento complicado de los demás está arraigado en sus propias heridas, miedos y experiencias pasadas. Por ejemplo, una persona que siempre está a la defensiva puede haber crecido en un entorno donde sentirse vulnerable era peligroso, o alguien que critica constantemente puede estar lidiando con una profunda inseguridad. Al entender esto, podemos comenzar a ver a las personas difíciles no como enemigos, sino como seres humanos que están luchando con sus propias batallas internas. Aquí se introduce un concepto clave: como amar a las personas difíciles no significa que debamos tolerar el abuso, la manipulación o el comportamiento tóxico. Más bien, se trata de encontrar un equilibrio entre establecer límites saludables y cultivar la compasión. Amar a alguien difícil no implica permitir que nos lastime, sino más bien reconocer su humanidad y, al mismo tiempo, proteger nuestro propio bienestar. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, nuestras reacciones hacia las personas difíciles están influenciadas por nuestras propias expectativas y heridas. Por ejemplo, si alguien nos hace sentir menospreciados, puede ser porque estamos proyectando una necesidad de validación o un miedo al rechazo. Al tomar conciencia de estas dinámicas internas, podemos comenzar a responder de manera más consciente y menos reactiva. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para amar a las personas difíciles sin perdernos a nosotros mismos en el proceso. Una de las principales es la empatía. Se nos invita a intentar ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona, incluso si no estamos de acuerdo con su comportamiento. Esto no significa justificar sus acciones, sino más bien entender que, en su propia mente, están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Otra estrategia clave es el establecimiento de límites claros. El capítulo enfatiza que, para amar a alguien difícil de manera saludable, es esencial definir qué comportamientos estamos dispuestos a aceptar y cuáles no. Esto puede implicar tener conversaciones difíciles, decir no cuando sea necesario o, en algunos casos, distanciarnos emocional o físicamente de la persona. Establecer límites no es un acto de rechazo, sino de respeto hacia nosotros mismos y hacia la relación. El texto también explora la importancia de cuidar de nosotros mismos mientras intentamos amar a alguien difícil. Se nos recuerda que no podemos dar lo que no tenemos, y que, si estamos agotados emocionalmente, será mucho más difícil mantener una actitud compasiva. Por eso, se nos anima a priorizar nuestro propio bienestar, ya sea a través de la meditación, el ejercicio, la terapia o simplemente tomando tiempo para recargar energías. Finalmente,
El capítulo cierra con una reflexión sobre el poder transformador del amor y la compasión. Aunque amar a alguien difícil puede ser un desafío, también puede ser una oportunidad para crecer como personas. Al aprender a amar a quienes nos resultan complicados, desarrollamos una mayor paciencia, resiliencia y comprensión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. El capítulo 7, titulado, Cuando los adultos hacen berrinches, es una exploración profunda y reveladora de un fenómeno que muchos de nosotros hemos experimentado, pero que rara vez discutimos abiertamente: los berrinches o rabietas en adultos. Aunque asociamos comúnmente este comportamiento con los niños, el capítulo nos recuerda que los adultos también pueden tener arrebatos emocionales, ya sea en forma de ira, frustración, manipulación o incluso pasivo-agresividad. Este capítulo no solo analiza por qué ocurren estos comportamientos, sino que también ofrece herramientas para manejarlos de manera efectiva y saludable. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, en la vida adulta, nos enfrentamos a situaciones que pueden desencadenar emociones intensas, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en interacciones cotidianas. Hay momentos en los que las personas pierden el control y reaccionan de maneras que pueden resultar sorprendentes, incómodas o incluso hirientes. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos manejar estas situaciones sin perder nuestra propia estabilidad emocional? A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales los adultos pueden tener berrinches. Se habla de cómo el estrés, la frustración acumulada, las expectativas no cumplidas y las heridas emocionales no resueltas pueden llevar a una persona a reaccionar de manera desproporcionada. Por ejemplo, alguien que se siente menospreciado en el trabajo puede explotar ante una crítica aparentemente menor, o alguien que está lidiando con problemas personales puede descargar su ira en quienes lo rodean. Al entender esto, podemos comenzar a ver estos arrebatos no como ataques personales, sino como señales de que algo más profundo está ocurriendo en la vida de esa persona. Aquí se introduce un concepto clave: cuando los adultos hacen berrinches no significa que debamos tolerar el comportamiento abusivo o tóxico. Más bien, se trata de aprender a responder de manera compasiva pero firme, estableciendo límites claros mientras intentamos entender la raíz del problema. Esto no es fácil, especialmente cuando estamos en el extremo receptor de la ira o la frustración de alguien, pero es esencial para mantener nuestra propia paz mental y bienestar. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, nuestras propias reacciones a los berrinches de los adultos pueden empeorar la situación. Por ejemplo, si respondemos con enojo o defensividad, es probable que la tensión aumente. En cambio, si logramos mantener la calma y responder con empatía, podemos desescalar el conflicto y crear un espacio para una comunicación más constructiva. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para manejar estas situaciones. Una de las principales es la autoconciencia emocional. Se nos invita a reflexionar sobre cómo nos sentimos cuando alguien tiene un arrebato y a identificar nuestras propias respuestas automáticas. ¿Nos sentimos atacados? ¿Nos enojamos? ¿Nos cerramos emocionalmente? Al tomar conciencia de estas reacciones, podemos comenzar a elegir respuestas más conscientes y menos reactivas. Otra estrategia clave es el establecimiento de límites claros. El capítulo enfatiza que, aunque podemos intentar entender y empatizar con la persona que está teniendo un berrinche, no debemos permitir que su comportamiento nos lastime o nos manipule. Esto puede implicar alejarnos temporalmente de la situación, expresar nuestras necesidades de manera asertiva o, en casos más graves, reevaluar la relación. El texto también explora la importancia de cuidar de nosotros mismos en medio de estas situaciones estresantes. Se nos recuerda que no podemos controlar el comportamiento de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos y cómo nos protegemos emocionalmente. Esto puede incluir prácticas como la meditación, el ejercicio, la terapia o simplemente tomar un momento para respirar y recuperar la calma. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la compasión y la paciencia. Aunque lidiar con los berrinches de los adultos puede ser agotador, también puede ser una oportunidad para practicar la empatía y la resiliencia. Al aprender a manejar estas situaciones con gracia y firmeza, no solo protegemos nuestro propio bienestar, sino que también podemos ayudar a la otra persona a encontrar una manera más saludable de expresar sus emociones. El capítulo 8, titulado, La decisión correcta a menudo se siente mal, es una exploración profunda y reconfortante de una de las paradojas más comunes en la toma de decisiones:
la sensación de que, a veces, las elecciones correctas pueden sentirse incómodas, dolorosas o incluso equivocadas en el momento. Este capítulo no solo reconoce lo difícil que puede ser tomar decisiones que van en contra de nuestras emociones inmediatas, sino que también ofrece una perspectiva alentadora sobre cómo navegar estas situaciones con claridad y confianza. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, en la vida, nos enfrentamos constantemente a decisiones que requieren que elijamos entre lo fácil y lo correcto. Ya sea en el ámbito personal, profesional o emocional, hay momentos en los que sabemos, en un nivel profundo, cuál es la decisión correcta, pero esa elección viene acompañada de una sensación de incomodidad, duda o incluso dolor. Por ejemplo, terminar una relación tóxica, cambiar de carrera, establecer un límite con un ser querido o enfrentar una verdad incómoda pueden ser decisiones correctas, pero que en el momento se sienten abrumadoras. A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales las decisiones correctas a menudo se sienten mal. Se habla de cómo nuestras emociones, especialmente el miedo y la incertidumbre, pueden nublar nuestro juicio y hacernos dudar de nosotros mismos. El miedo al cambio, al rechazo o al fracaso puede hacernos cuestionar si estamos tomando la decisión correcta, incluso cuando nuestra intuición nos dice qué es lo que debemos hacer. Además, el capítulo aborda cómo nuestras expectativas culturales, sociales o familiares pueden influir en nuestras decisiones, haciéndonos sentir culpables o inseguros cuando elegimos un camino que no coincide con lo que otros esperan de nosotros. Aquí se introduce un concepto clave. La decisión correcta a menudo se siente mal no significa que debamos ignorar nuestras emociones o tomar decisiones impulsivas. Más bien, se trata de reconocer que las emociones son una parte natural del proceso de toma de decisiones, pero no siempre son una guía confiable. A veces, lo que se siente bien en el momento no es lo mejor a largo plazo, y lo que se siente mal en el momento puede ser exactamente lo que necesitamos para crecer y avanzar. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, las decisiones correctas requieren que enfrentemos el dolor o la incomodidad de manera temporal para alcanzar un mayor bienestar en el futuro. Por ejemplo, dejar un trabajo que nos hace infelices puede generar incertidumbre financiera y miedo al cambio, pero también puede abrir la puerta a nuevas oportunidades y a una mayor satisfacción personal. El texto nos invita a ver estas decisiones no como un sacrificio, sino como una inversión en nuestro futuro. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para tomar decisiones difíciles con mayor claridad y confianza. Una de las principales es la autoconciencia. Se nos invita a reflexionar sobre nuestros valores, prioridades y metas a largo plazo, y a usarlos como una brújula para guiar nuestras decisiones. Cuando estamos claros sobre lo que realmente importa para nosotros, es más fácil distinguir entre lo que se siente bien en el momento y lo que es correcto a largo plazo. Otra estrategia clave es la aceptación de la incomodidad. El capítulo enfatiza que, aunque las decisiones correctas pueden sentirse mal al principio, esa incomodidad es temporal y a menudo es una señal de que estamos creciendo y avanzando. En lugar de evitar el dolor o la incertidumbre, se nos anima a abrazarlos como parte natural del proceso de cambio. El texto también explora la importancia de confiar en nosotros mismos. Se nos recuerda que, aunque las decisiones difíciles pueden hacernos dudar de nuestra capacidad para elegir correctamente, en realidad son una oportunidad para fortalecer nuestra confianza y resiliencia. Cada vez que tomamos una decisión alineada con nuestros valores, incluso cuando es difícil, estamos construyendo una base sólida para futuras elecciones. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la paciencia y la perspectiva. Aunque las decisiones correctas pueden sentirse mal en el momento, con el tiempo, a menudo podemos ver con claridad por qué eran necesarias. El texto nos invita a confiar en que, incluso cuando no podemos ver el panorama completo, estamos tomando las decisiones que nos acercan a una vida más auténtica y plena. El capítulo 9, titulado, Sí, la vida no es justa, es una reflexión honesta y liberadora sobre una de las verdades más duras de la existencia: la vida no siempre es justa. Este capítulo no solo reconoce lo frustrante y desalentador que puede ser enfrentarse a la injusticia, la desigualdad o la adversidad, sino que también ofrece una perspectiva transformadora sobre cómo podemos navegar estas realidades con resiliencia, aceptación y, en última instancia, crecimiento. El texto comienza con una observación contundente. Desde una edad temprana, muchos de nosotros aprendemos a esperar que la vida sea justa. Nos enseñan que si trabajamos duro,
somos amables y seguimos las reglas, seremos recompensados de manera equitativa. Sin embargo, a medida que crecemos, nos damos cuenta de que esta expectativa rara vez se cumple. A veces, las personas que menos lo merecen tienen éxito, mientras que otras que han dado todo su esfuerzo enfrentan fracasos repetidos. A veces, las circunstancias externas, como la enfermedad, la pérdida o la injusticia social, nos golpean sin previo aviso, dejándonos con una sensación de impotencia y desilusión. A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales la vida no es justa. Se habla de cómo factores fuera de nuestro control, como el azar, las circunstancias socioeconómicas, las decisiones de otras personas o incluso eventos globales, pueden influir en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos predecir o entender. Sin embargo, el capítulo no se detiene en la queja o la desesperación. En cambio, plantea una pregunta crucial: ¿qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a la injusticia de la vida? Aquí se introduce un concepto clave. Sí, la vida no es justa no significa que debamos resignarnos o rendirnos. Más bien, se trata de aceptar que la injusticia es una parte inherente de la experiencia humana y que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Esta aceptación no es un acto de derrota, sino de empoderamiento, ya que nos libera de la carga de esperar que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, nuestra resistencia a aceptar la injusticia de la vida puede generar más sufrimiento. Por ejemplo, cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de cierta manera, podemos caer en un ciclo de frustración, enojo y amargura. En cambio, cuando aceptamos que la vida no es justa, podemos comenzar a enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control, nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra capacidad para encontrar significado incluso en medio de la adversidad. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para manejar la injusticia de la vida con mayor resiliencia y gracia. Una de las principales es el cambio de perspectiva. Se nos invita a ver la injusticia no como un castigo personal, sino como una oportunidad para desarrollar fortaleza, compasión y sabiduría. Por ejemplo, enfrentar una pérdida puede enseñarnos a valorar lo que tenemos, o experimentar la desigualdad puede inspirarnos a luchar por un cambio positivo. Otra estrategia clave es el enfoque en la gratitud. El capítulo enfatiza que, aunque la vida no es justa, también está llena de momentos de bondad, belleza y conexión. Al practicar la gratitud, podemos equilibrar nuestra percepción de la injusticia con una apreciación de las cosas buenas que sí tenemos, lo que nos ayuda a mantener una perspectiva más equilibrada y positiva. El texto también explora la importancia de encontrar significado en la adversidad. Se nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo interpretamos y respondemos a esas experiencias. Por ejemplo, una enfermedad puede ser una oportunidad para reconectar con lo que realmente importa, o un fracaso puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Al encontrar significado en nuestras luchas, podemos transformar la injusticia en una fuente de fortaleza y propósito. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la aceptación y la resiliencia. Aunque la vida no es justa, también es increíblemente rica y llena de posibilidades. Al aceptar la injusticia como una parte natural de la experiencia humana, podemos liberarnos de la carga de la expectativa y abrirnos a una vida más auténtica y plena. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, podemos enfocarnos en lo que sí podemos hacer, vivir con integridad, compasión y un profundo sentido de propósito. El capítulo 10, titulado ¿Cómo hacer de la comparación tu maestra?, es una exploración profunda y transformadora de un tema que a menudo nos genera incomodidad: la comparación. En un mundo donde las redes sociales y la cultura del éxito nos bombardean constantemente con imágenes de vidas aparentemente perfectas, es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás y sentir que no estamos a la altura. Sin embargo, este capítulo no solo reconoce los peligros de la comparación, sino que también ofrece una perspectiva refrescante sobre cómo podemos convertirla en una herramienta de aprendizaje y crecimiento personal. El texto comienza con una reflexión honesta sobre cómo la comparación es una parte natural de la experiencia humana. Desde una edad temprana, aprendemos a medirnos en relación con los demás, ya sea en la escuela, en el trabajo o en nuestras relaciones personales. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿qué pasaría si, en lugar de permitir que la comparación nos haga sentir inferiores o insuficientes, la usáramos como una oportunidad para aprender y mejorar?
A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales la comparación puede ser tan dañina. Se habla de cómo, cuando nos comparamos con los demás, a menudo nos enfocamos en sus logros, posesiones o apariencias, ignorando las luchas y desafíos que hay detrás de esas fachadas. Esto puede llevarnos a sentir envidia, frustración o incluso desesperanza, especialmente cuando nos comparamos con estándares irreales o inalcanzables. Sin embargo, el capítulo no se detiene en la crítica a la comparación, sino que propone un enfoque más constructivo. Aquí se introduce un concepto clave: cómo hacer de la comparación tu maestra no significa que debamos evitar compararnos por completo, sino más bien cambiar la forma en que lo hacemos. En lugar de usar la comparación como un medio para juzgarnos o menospreciarnos, podemos usarla como una herramienta para identificar áreas de mejora, inspirarnos y establecer metas realistas. La comparación, cuando se aborda de manera consciente, puede ser una fuente valiosa de información y motivación. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, la comparación puede revelar verdades importantes sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si nos sentimos incómodos al compararnos con alguien que ha logrado algo que deseamos, puede ser una señal de que ese deseo está alineado con nuestros valores y aspiraciones más profundos. En lugar de sentirnos mal por no haberlo logrado aún, podemos usar esa incomodidad como un catalizador para tomar acción y avanzar hacia nuestras metas. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para transformar la comparación en una herramienta de aprendizaje. Una de las principales es el autoconocimiento. Se nos invita a reflexionar sobre por qué nos comparamos con ciertas personas y qué es lo que realmente valoramos en nuestras vidas. Al entender nuestras motivaciones y prioridades, podemos hacer comparaciones más significativas y menos dañinas. Otra estrategia clave es el enfoque en el crecimiento personal. El capítulo enfatiza que, en lugar de compararnos con los demás para medir nuestro éxito, podemos compararnos con nuestra versión anterior para evaluar nuestro progreso. Por ejemplo, en lugar de preguntarnos por qué no hemos logrado tanto como alguien más, podemos preguntarnos cómo hemos crecido y qué hemos aprendido desde el año pasado. Este enfoque nos permite celebrar nuestros logros y mantener una perspectiva positiva. El texto también explora la importancia de cultivar la gratitud y la autoaceptación. Se nos recuerda que, aunque es natural compararnos, también es esencial apreciar lo que tenemos y quiénes somos. Al practicar la gratitud, podemos equilibrar nuestra tendencia a compararnos con una apreciación de nuestras propias bendiciones y fortalezas. Esto no solo reduce la envidia y la frustración, sino que también nos ayuda a mantener una mentalidad más equilibrada y positiva. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la comparación como una herramienta de inspiración. Cuando nos comparamos con personas que admiramos, podemos usar esa comparación como una fuente de motivación para mejorar y alcanzar nuestras metas. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino y que nuestras comparaciones deben ser realistas y compasivas. En lugar de intentar ser como alguien más, podemos usar la comparación para descubrir qué es lo que realmente queremos para nosotros mismos y trabajar hacia ello. El capítulo 11, titulado La verdad que nadie te contó sobre las amistades adultas, es una exploración sincera y reveladora de un aspecto de la vida que a menudo se pasa por alto: la naturaleza cambiante y compleja de las amistades en la edad adulta. A diferencia de las amistades de la infancia o la adolescencia, que suelen formarse de manera orgánica y estar llenas de tiempo y energía ilimitados, las amistades adultas requieren un enfoque más intencional y consciente. Este capítulo no solo reconoce los desafíos únicos que enfrentamos al mantener y cultivar amistades en la adultez, sino que también ofrece una perspectiva alentadora sobre cómo podemos construir y mantener conexiones significativas en esta etapa de la vida. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, a medida que crecemos, nuestras vidas se llenan de responsabilidades y prioridades que compiten por nuestro tiempo y atención. El trabajo, las relaciones románticas, la crianza de los hijos y otras obligaciones pueden hacer que sea difícil mantener las amistades con la misma facilidad que antes. Además, a diferencia de cuando éramos más jóvenes, las amistades adultas a menudo requieren un esfuerzo consciente para mantenerse vivas, ya que ya no estamos en entornos como la escuela o la universidad, donde las interacciones sociales son más frecuentes y naturales. A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales las amistades adultas pueden ser más difíciles de mantener.
Se habla de cómo la falta de tiempo, las diferencias en las etapas de la vida y los cambios en las prioridades pueden crear distancia entre amigos que antes eran inseparables. Por ejemplo, un amigo que se convierte en padre puede tener menos tiempo para salir, mientras que otro que está enfocado en su carrera puede estar menos disponible emocionalmente. Sin embargo, el capítulo no se detiene en la queja o la nostalgia, sino que plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos adaptarnos a estas realidades y construir amistades que sean significativas y duraderas en la edad adulta? Aquí se introduce un concepto clave. La verdad que nadie te contó sobre las amistades adultas no es que las amistades adultas sean imposibles, sino que requieren un enfoque diferente. En lugar de esperar que las amistades se mantengan solas, como lo hacían en la juventud, debemos ser más intencionales en cómo las cultivamos. Esto puede implicar programar tiempo para conectarnos, ser más comprensivos con las limitaciones de los demás y estar dispuestos a adaptarnos a las nuevas dinámicas que surgen con el tiempo. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, las amistades adultas pueden ser más profundas y significativas que las de la juventud. A medida que crecemos, tendemos a valorar más la calidad que la cantidad de nuestras relaciones. Las amistades que sobreviven a los cambios y desafíos de la vida adulta a menudo están basadas en una conexión auténtica y un entendimiento mutuo, lo que las hace más resistentes y gratificantes. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para construir y mantener amistades adultas significativas. Una de las principales es la comunicación abierta y honesta. Se nos invita a ser claros sobre nuestras necesidades y expectativas en las amistades, y a estar dispuestos a escuchar y comprender las necesidades de los demás. Esto puede implicar tener conversaciones difíciles sobre cómo mantener la conexión a pesar de las limitaciones de tiempo o las diferencias en las prioridades. Otra estrategia clave es el compromiso y la flexibilidad. El capítulo enfatiza que, en la edad adulta, es poco realista esperar que las amistades sean tan espontáneas como lo eran antes. En cambio, debemos estar dispuestos a programar tiempo para conectarnos, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o encuentros en persona. Además, es importante ser flexibles y comprensivos cuando los amigos no pueden estar tan disponibles como nos gustaría. El texto también explora la importancia de cultivar la gratitud y la apreciación en las amistades adultas. Se nos recuerda que, aunque las amistades pueden cambiar con el tiempo, también pueden volverse más valiosas a medida que compartimos experiencias de vida y apoyamos a los demás en sus momentos de necesidad. Al practicar la gratitud por las amistades que tenemos, podemos fortalecer esos lazos y mantener una actitud positiva incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de las amistades adultas para enriquecer nuestras vidas. Aunque pueden requerir más esfuerzo que las amistades de la juventud, también tienen el potencial de ser más profundas, significativas y satisfactorias. Al ser intencionales en cómo cultivamos estas relaciones, podemos crear una red de apoyo que nos acompañe a lo largo de los altibajos de la vida adulta. El capítulo 12. Titulado, ¿Por qué algunas amistades se desvanecen naturalmente? Es una exploración profunda y compasiva de un fenómeno que muchos de nosotros hemos experimentado, pero que rara vez discutimos abiertamente: el desvanecimiento natural de algunas amistades a lo largo del tiempo. Este capítulo no solo reconoce lo doloroso que puede ser ver cómo una amistad que alguna vez fue cercana se desvanece, sino que también ofrece una perspectiva reconfortante sobre por qué esto ocurre y cómo podemos manejarlo con gracia y comprensión. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, a medida que avanzamos en la vida, nuestras circunstancias, prioridades y personalidades evolucionan. Las amistades que alguna vez fueron fundamentales en nuestras vidas pueden comenzar a sentirse menos relevantes o conectadas con quienes somos ahora. Esto no significa que esas amistades no hayan sido valiosas o significativas en su momento, sino que, con el tiempo, las personas cambian y, a veces, esos cambios llevan a que las amistades se desvanezcan de manera natural. A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales algunas amistades se desvanecen. Se habla de cómo los cambios en las etapas de la vida, como mudarse a una nueva ciudad, comenzar una familia, cambiar de carrera o desarrollar nuevos intereses, pueden crear distancia entre amigos que antes eran inseparables. Por ejemplo, un amigo que se convierte en padre puede tener menos tiempo para salir, mientras que otro que está enfocado en su carrera puede estar menos disponible emocionalmente. Estas diferencias en las prioridades y responsabilidades pueden hacer que sea más difícil mantener la conexión que alguna vez fue tan fuerte.
Aquí se introduce un concepto clave. Porque algunas amistades se desvanecen naturalmente no significa que esas amistades hayan fracasado o que no hayan sido importantes. Más bien, es una señal de que las personas están creciendo y evolucionando, y que a veces ese crecimiento lleva a caminos diferentes. En lugar de ver el desvanecimiento de una amistad como algo negativo, podemos verlo como una parte natural del ciclo de la vida, una transición que nos permite hacer espacio para nuevas conexiones y experiencias. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, el desvanecimiento de una amistad no es culpa de nadie. A veces, simplemente ocurre porque las personas cambian y sus vidas toman direcciones diferentes. Esto no significa que la amistad no haya sido valiosa o que no haya dejado una huella significativa en nuestras vidas. En lugar de culparnos a nosotros mismos o a los demás, podemos elegir recordar esas amistades con gratitud y aprecio por lo que nos dieron en su momento. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para manejar el desvanecimiento de las amistades con gracia y comprensión. Una de las principales es la aceptación. Se nos invita a aceptar que las amistades, como todas las relaciones, tienen un ciclo natural y que no todas están destinadas a durar para siempre. Al aceptar esto, podemos liberarnos de la culpa o el resentimiento y, en su lugar, enfocarnos en apreciar los buenos momentos que compartimos. Otra estrategia clave es la comunicación honesta. Si sentimos que una amistad se está desvaneciendo, puede ser útil tener una conversación abierta y honesta con la otra persona. Esto no significa forzar la amistad, sino más bien expresar nuestros sentimientos y escucharlos de la otra persona. A veces, estas conversaciones pueden ayudar a aclarar malentendidos o a reconectar, pero otras veces pueden confirmar que es hora de seguir adelante. El texto también explora la importancia de cultivar la gratitud por las amistades que se desvanecen. En lugar de enfocarnos en la pérdida, podemos elegir recordar los momentos felices, las lecciones aprendidas y el apoyo que recibimos. Al practicar la gratitud, podemos transformar el dolor de una amistad que se desvanece en una celebración de lo que fue. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la resiliencia y la apertura a nuevas conexiones. Aunque el desvanecimiento de una amistad puede ser doloroso, también puede ser una oportunidad para crecer y abrirnos a nuevas relaciones. En lugar de aferrarnos a amistades que ya no nos sirven, podemos elegir honrar lo que fueron y estar abiertos a las nuevas conexiones que el futuro nos depara. El capítulo 13. Titulado, Cómo crear las mejores amistades de tu vida. Es una guía inspiradora y práctica sobre cómo construir y mantener amistades profundas, significativas y duraderas. En un mundo donde las conexiones superficiales y las interacciones digitales a menudo dominan nuestras vidas, este capítulo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente hace que una amistad sea valiosa y cómo podemos cultivar relaciones que nos enriquezcan y nos apoyen a lo largo del tiempo. El texto comienza con una reflexión sobre la importancia de las amistades en nuestras vidas. Las amistades no solo nos brindan compañía y alegría, sino que también pueden ser una fuente de apoyo emocional, crecimiento personal y sentido de pertenencia. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos pasar de tener amistades casuales o superficiales a construir relaciones verdaderamente significativas y transformadoras? A lo largo del texto, se exploran los elementos clave que hacen que una amistad sea excepcional. Se habla de la importancia de la autenticidad, es decir, la capacidad de ser nosotros mismos en una relación sin miedo al juicio o al rechazo. Las mejores amistades son aquellas en las que podemos compartir nuestras alegrías, miedos, éxitos y fracasos sin sentirnos vulnerables o expuestos. Esta autenticidad crea un espacio seguro donde ambas partes pueden crecer y apoyarse mutuamente. Aquí se introduce un concepto clave. Como crear las mejores amistades de tu vida no se trata de tener muchas amistades, sino de tener amistades de calidad. En lugar de enfocarnos en la cantidad de amigos que tenemos, debemos priorizar la profundidad y la autenticidad de nuestras conexiones. Esto puede implicar invertir tiempo y energía en las relaciones que realmente importan, incluso si eso significa tener menos amigos en general. El capítulo también aborda la idea de que las mejores amistades se basan en la reciprocidad. Una amistad saludable es aquella en la que ambas partes se sienten valoradas, escuchadas y apoyadas. Esto no significa que la relación tenga que ser perfectamente equilibrada en todo momento, sino que ambas personas deben estar dispuestas a dar y recibir de manera equitativa a lo largo del tiempo.
La reciprocidad también implica estar presente en los momentos buenos y en los malos, celebrando los éxitos del otro y ofreciendo apoyo en los momentos difíciles. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para construir y mantener amistades excepcionales. Una de las principales es la comunicación abierta y honesta. Se nos invita a ser claros sobre nuestras necesidades, expectativas y sentimientos en una amistad, y a estar dispuestos a escuchar y comprender las necesidades de los demás. Esto puede implicar tener conversaciones difíciles cuando surgen conflictos o malentendidos, pero también puede fortalecer la relación al crear un espacio de confianza y entendimiento mutuo. Otra estrategia clave es el tiempo y la presencia. El capítulo enfatiza que las mejores amistades requieren una inversión de tiempo y energía. Esto puede implicar programar tiempo para conectarnos, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o encuentros en persona. Además, es importante estar presentes en el momento cuando estamos con nuestros amigos, escuchando activamente y mostrando interés genuino en sus vidas. El texto también explora la importancia de cultivar la gratitud y la apreciación en nuestras amistades. Se nos recuerda que las amistades son un regalo y que es importante expresar nuestra gratitud por las personas que nos apoyan y enriquecen nuestras vidas. Esto puede ser tan simple como decir gracias o reconocer las cualidades que apreciamos en nuestros amigos. Al practicar la gratitud, podemos fortalecer nuestros lazos y mantener una actitud positiva en nuestras relaciones. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de las amistades para transformar nuestras vidas. Las mejores amistades no solo nos brindan compañía y apoyo, sino que también nos desafían a crecer, a ser mejores versiones de nosotros mismos y a vivir de manera más auténtica. Al invertir en nuestras amistades y cultivar relaciones significativas, podemos crear una red de apoyo que nos acompañe a lo largo de los altibajos de la vida. El capítulo 14, titulado Las personas solo cambian cuando quieren, es una exploración profunda y reveladora de una de las verdades más desafiantes de las relaciones humanas: el cambio personal solo ocurre cuando alguien está verdaderamente motivado a hacerlo. Este capítulo no solo reconoce lo frustrante que puede ser intentar cambiar a alguien más, sino que también ofrece una perspectiva liberadora sobre cómo podemos manejar esta realidad con compasión, paciencia y un enfoque en nuestro propio crecimiento. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, en nuestras relaciones, a menudo nos encontramos en situaciones en las que deseamos que alguien cambie, ya sea un ser querido que tiene un hábito que nos molesta, un amigo que parece estar atrapado en un ciclo negativo o una pareja que no está cumpliendo con nuestras expectativas. Es natural querer que las personas a nuestro alrededor evolucionen y mejoren. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿qué pasa cuando nuestras esperanzas de cambio chocan con la realidad de que no podemos obligar a alguien a cambiar? A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales el cambio personal es tan difícil de lograr, especialmente cuando es impulsado por presiones externas. Se habla de cómo el cambio auténtico y duradero solo ocurre cuando una persona está intrínsecamente motivada, es decir, cuando siente que el cambio es importante para ella misma, no solo para complacer a los demás. Por ejemplo, alguien que fuma puede saber que es malo para su salud, pero hasta que no sienta una motivación interna para dejar de fumar, es poco probable que lo haga, incluso si sus seres queridos le ruegan que cambie. Aquí se introduce un concepto clave: las personas solo cambian cuando quieren. No significa que debamos renunciar a nuestras esperanzas o dejar de apoyar a las personas que amamos. Más bien, se trata de reconocer que el cambio es un proceso interno y que, como personas externas, nuestro papel no es forzar ese cambio, sino crear un ambiente de apoyo y comprensión que pueda inspirar a la otra persona a tomar la iniciativa. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, nuestras propias expectativas y deseos pueden interferir con el proceso de cambio de los demás. Por ejemplo, si estamos constantemente presionando a alguien para que cambie, es posible que esa persona se sienta juzgada o atacada, lo que puede generar resistencia en lugar de motivación. En lugar de enfocarnos en cambiar a los demás, se nos invita a enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control: nuestras propias acciones, actitudes y respuestas. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para manejar esta realidad de manera saludable. Una de las principales es el desapego emocional. Se nos invita a soltar la necesidad de controlar el comportamiento de los demás y, en su lugar, enfocarnos en nuestra propia paz mental y bienestar. Esto no significa que debamos volvernos indiferentes,
sino más bien aprender a aceptar que no podemos cambiar a nadie más que a nosotros mismos. Otra estrategia clave es la comunicación compasiva. El capítulo enfatiza que, si queremos apoyar a alguien en su proceso de cambio, es importante comunicarnos de manera que no genere resistencia o resentimiento. Esto puede implicar expresar nuestras preocupaciones de manera amorosa y no confrontativa, escuchar activamente las perspectivas de la otra persona y ofrecer apoyo sin imponer nuestras propias expectativas. El texto también explora la importancia de establecer límites saludables. Si alguien en nuestra vida está teniendo un comportamiento que nos afecta negativamente, es importante proteger nuestro propio bienestar, incluso si esa persona no está lista para cambiar. Esto puede implicar establecer límites claros sobre lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no, y estar dispuestos a tomar distancia si es necesario. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la paciencia y la aceptación. Aunque puede ser difícil aceptar que no podemos cambiar a los demás, también puede ser liberador. Al soltar la necesidad de controlar el comportamiento de los demás, podemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y en construir relaciones más auténticas y respetuosas. En lugar de gastar energía intentando cambiar a alguien más, podemos invertir esa energía en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El capítulo 15. Titulado, Desbloquea el poder de tu influencia. Es una exploración inspiradora y práctica de cómo podemos utilizar nuestra influencia de manera positiva y efectiva en nuestras relaciones y en el mundo que nos rodea. Este capítulo no solo reconoce el impacto que nuestras palabras, acciones y actitudes pueden tener en los demás, sino que también ofrece herramientas y estrategias para maximizar ese impacto de manera consciente y constructiva. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, a menudo, subestimamos el poder de nuestra influencia, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en nuestras comunidades. Nuestras acciones y palabras tienen el potencial de inspirar, motivar y generar cambios positivos en los demás. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos aprovechar al máximo este poder de influencia para crear un impacto significativo y duradero? A lo largo del texto, se exploran las diferentes formas en que podemos ejercer nuestra influencia. Se habla de cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un efecto dominó en las personas que nos rodean. Por ejemplo, un acto de amabilidad puede inspirar a alguien más a ser amable, o una actitud positiva puede contagiar a otros y crear un ambiente más optimista. El capítulo nos invita a ser conscientes de este poder y a usarlo de manera intencional para generar un impacto positivo. Aquí se introduce un concepto clave: desbloquea el poder de tu influencia. No se trata de manipular o controlar a los demás, sino de inspirar y motivar a través de nuestro ejemplo y nuestras acciones. La verdadera influencia no se basa en la autoridad o el poder, sino en la autenticidad, la empatía y la capacidad de conectar con los demás de manera genuina. Cuando actuamos con integridad y compasión, nuestra influencia se convierte en una fuerza poderosa para el bien. El capítulo también aborda la idea de que nuestra influencia comienza con nuestro propio comportamiento y actitud. Si queremos inspirar a otros a ser mejores, primero debemos esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos. Esto implica cultivar cualidades como la empatía, la resiliencia, la gratitud y la autenticidad, y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Cuando somos un ejemplo vivo de lo que queremos ver en el mundo, nuestra influencia se vuelve natural y auténtica. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para maximizar nuestra influencia. Una de las principales es la comunicación efectiva. Se nos invita a ser claros, honestos y compasivos en nuestras interacciones con los demás, y a escuchar activamente sus perspectivas y necesidades. La comunicación efectiva no solo nos ayuda a transmitir nuestras ideas de manera más clara, sino que también fortalece nuestras relaciones y construye confianza. Otra estrategia clave es el liderazgo, por ejemplo. El capítulo enfatiza que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, y que la mejor manera de influir en los demás es a través de nuestro propio comportamiento. Si queremos que otros sean más amables, debemos ser amables. Si queremos que otros sean más resilientes, debemos demostrar resiliencia en nuestras propias vidas. Al liderar con el ejemplo, podemos inspirar a otros a seguir nuestro camino. El texto también explora la importancia de cultivar relaciones significativas. Nuestra influencia es más poderosa cuando estamos conectados con los demás de manera auténtica y compasiva.
Esto implica invertir tiempo y energía en nuestras relaciones, mostrar interés genuino en las vidas de los demás y estar dispuestos a ofrecer apoyo y aliento cuando sea necesario. Al construir relaciones sólidas y basadas en la confianza, podemos amplificar nuestro impacto y crear un efecto positivo en nuestras comunidades. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la influencia colectiva. Aunque nuestra influencia individual es importante, también lo es nuestra capacidad para unirnos con otros y trabajar hacia un objetivo común. Cuando nos unimos con personas que comparten nuestros valores y visiones, nuestra influencia se multiplica y podemos generar cambios aún más significativos en el mundo. El capítulo 16, titulado Cuanto más rescates, más se hunden, es una exploración profunda y reveladora de un fenómeno común en las relaciones, la tendencia a rescatar a los demás, especialmente cuando están pasando por dificultades. Este capítulo no solo reconoce lo difícil que puede ser ver a alguien que amamos luchar, sino que también ofrece una perspectiva transformadora sobre cómo nuestro instinto de rescate puede, en realidad, ser contraproducente y cómo podemos apoyar a los demás de manera más efectiva. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, en nuestras relaciones, a menudo nos sentimos impulsados a intervenir y salvar a las personas que están en problemas, ya sea un amigo que está pasando por una crisis emocional, un familiar que está tomando malas decisiones o una pareja que está lidiando con desafíos. Es natural querer ayudar y aliviar su sufrimiento. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿qué pasa cuando nuestro deseo de rescatar a los demás termina perpetuando su dependencia y evitando que enfrenten sus propios desafíos? A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales el rescate puede ser contraproducente. Se habla de cómo, cuando intervenimos constantemente para resolver los problemas de los demás, les estamos negando la oportunidad de aprender, crecer y desarrollar su propia resiliencia. Por ejemplo, si siempre estamos rescatando a un amigo de sus problemas financieros, es posible que nunca aprenda a manejar su dinero de manera responsable. O si siempre estamos interviniendo en las relaciones de un ser querido, es posible que nunca desarrolle las habilidades necesarias para resolver conflictos por sí mismo. Aquí se introduce un concepto clave: cuanto más rescates, más se hunden. No significa que debamos dejar de preocuparnos por los demás o negarles nuestro apoyo. Más bien, se trata de reconocer que el verdadero apoyo no consiste en resolver los problemas de los demás, sino en ayudarlos a encontrar sus propias soluciones y a desarrollar la fortaleza para enfrentar sus propios desafíos. Esto puede implicar un cambio de enfoque, desde el rescate inmediato hacia el empoderamiento a largo plazo. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, nuestro instinto de rescate está motivado por nuestras propias necesidades y miedos. Por ejemplo, podemos sentirnos incómodos al ver a alguien que amamos sufrir, y rescatar puede ser una forma de aliviar nuestra propia ansiedad. Sin embargo, cuando actuamos desde este lugar, es posible que no estemos ayudando a la otra persona de la manera más efectiva. En lugar de enfocarnos en nuestras propias emociones, se nos invita a considerar lo que realmente necesita la otra persona para crecer y superar sus desafíos. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para apoyar a los demás sin caer en el rescate. Una de las principales es el establecimiento de límites saludables. Se nos invita a ser claros sobre lo que estamos dispuestos a hacer y lo que no, y a comunicar estos límites de manera amorosa pero firme. Esto puede implicar decir no cuando nos piden que resolvamos sus problemas o establecer expectativas claras sobre cómo podemos ayudar sin asumir la responsabilidad total. Otra estrategia clave es el empoderamiento. El capítulo enfatiza que, en lugar de rescatar, podemos ayudar a los demás a encontrar sus propias soluciones y a desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar sus desafíos. Esto puede implicar hacer preguntas que los ayuden a reflexionar, ofrecer apoyo emocional sin tomar el control o simplemente estar presentes para escuchar y validar sus sentimientos. Al empoderar a los demás, les estamos dando las herramientas para que puedan ayudarse a sí mismos. El texto también explora la importancia de cuidar de nosotros mismos mientras apoyamos a los demás. Se nos recuerda que no podemos ayudar a los demás de manera efectiva si estamos agotados emocionalmente o si nuestras propias necesidades no están siendo atendidas. Por eso, es importante priorizar nuestro propio bienestar y asegurarnos de que estamos en un lugar emocionalmente estable antes de intentar ayudar a los demás. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la confianza y la paciencia. Aunque puede ser difícil ver a alguien que amamos luchar,
También es importante confiar en su capacidad para superar sus propios desafíos. Al resistir el impulso de rescatar, estamos dando a los demás la oportunidad de crecer, aprender y desarrollar su propia fortaleza. Esto no solo los beneficia a ellos, sino que también fortalece nuestras relaciones al basarlas en el respeto y la confianza mutua. El capítulo 17. Titulado, Cómo brindar apoyo de la manera correcta. Es una guía práctica y compasiva sobre cómo ofrecer apoyo a los demás de manera efectiva y saludable. En un mundo donde las relaciones son fundamentales para nuestro bienestar, este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos estar presentes para los demás sin caer en patrones de rescate, dependencia o agotamiento emocional. A través de ejemplos, reflexiones y estrategias, el texto nos enseña a brindar apoyo de una manera que fomente el crecimiento, la autonomía y la conexión auténtica. El texto comienza con una reflexión sobre la importancia del apoyo en nuestras relaciones. Ya sea en momentos de crisis, en situaciones cotidianas o en procesos de cambio, el apoyo que brindamos a los demás puede marcar una gran diferencia en sus vidas. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos ofrecer apoyo de manera que realmente beneficie a la otra persona, sin caer en la trampa de asumir responsabilidades que no nos corresponden o de agotarnos emocionalmente en el proceso? A lo largo del texto, se exploran los diferentes tipos de apoyo que podemos brindar, desde el apoyo emocional hasta el apoyo práctico, y cómo cada uno de ellos puede ser útil en diferentes contextos. Se habla de cómo el apoyo emocional, como escuchar, validar y ofrecer consuelo, puede ser invaluable para alguien que está pasando por un momento difícil. Por otro lado, el apoyo práctico, cómo ayudar con tareas específicas o ofrecer recursos, puede aliviar la carga de alguien que está abrumado. Sin embargo, el capítulo enfatiza que el verdadero apoyo no consiste en hacer las cosas por los demás, sino en ayudarlos a encontrar sus propias soluciones y a desarrollar su propia fortaleza. Aquí se introduce un concepto clave: como brindar apoyo de la manera correcta no se trata de rescatar a los demás o de asumir la responsabilidad de sus problemas, sino de estar presentes de manera compasiva y empoderadora. Esto implica encontrar un equilibrio entre ofrecer ayuda y permitir que la otra persona asuma la responsabilidad de su propio crecimiento. En lugar de resolver los problemas de los demás, podemos ayudarlos a identificar sus propias fortalezas y recursos, y a tomar decisiones que los lleven hacia el cambio positivo. El capítulo también aborda la idea de que el apoyo efectivo comienza con la autoconciencia. Se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y límites al brindar apoyo. ¿Estamos ayudando porque realmente queremos apoyar a la otra persona, o porque nos sentimos obligados o necesitamos sentirnos útiles? Al ser conscientes de nuestras propias necesidades y emociones, podemos asegurarnos de que nuestro apoyo sea genuino y no esté motivado por la necesidad de aprobación o control. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para brindar apoyo de manera efectiva. Una de las principales es la escucha activa. Se nos invita a estar completamente presentes cuando alguien nos está compartiendo sus preocupaciones, sin interrumpir, juzgar o ofrecer soluciones prematuras. La escucha activa no solo ayuda a la otra persona a sentirse comprendida y validada, sino que también nos permite entender mejor sus necesidades y cómo podemos apoyarlas de manera más efectiva. Otra estrategia clave es el empoderamiento. El capítulo enfatiza que, en lugar de tomar el control o resolver los problemas de los demás, podemos ayudarlos a encontrar sus propias soluciones. Esto puede implicar hacer preguntas que los ayuden a reflexionar, ofrecer sugerencias sin imponerlas o simplemente estar presentes para brindar aliento y confianza. Al empoderar a los demás, les estamos dando las herramientas para que puedan ayudarse a sí mismos, lo que fortalece su autonomía y autoestima. El texto también explora la importancia de establecer límites saludables. Brindar apoyo no significa sacrificar nuestro propio bienestar o asumir responsabilidades que no nos corresponden. Es importante ser claros sobre lo que estamos dispuestos a hacer y lo que no, y comunicar estos límites de manera amorosa pero firme. Esto no solo protege nuestra propia salud emocional, sino que también evita que la otra persona se vuelva dependiente de nuestro apoyo. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la gratitud y la reciprocidad en las relaciones de apoyo. Se nos recuerda que el apoyo no es una calle de un solo sentido, y que es importante estar abiertos a recibir apoyo de los demás cuando lo necesitamos. Al cultivar relaciones basadas en la reciprocidad y la gratitud, podemos crear conexiones más equilibradas y significativas. El capítulo 18.
titulado, Déjalos mostrarte quiénes son. Es una reflexión profunda y liberadora sobre la importancia de permitir que las personas revelen su verdadera naturaleza a través de sus acciones y comportamientos, en lugar de basarnos en nuestras propias expectativas, deseos o proyecciones. Este capítulo nos invita a soltar la necesidad de controlar o cambiar a los demás y, en su lugar, a observar y aceptar quiénes son realmente, incluso cuando eso no se alinea con lo que esperábamos o deseábamos. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, en nuestras relaciones, a menudo nos aferramos a una imagen idealizada de las personas que amamos o con las que interactuamos. Ya sea en relaciones románticas, amistades o dinámicas familiares, es común proyectar nuestras propias expectativas y deseos sobre los demás, esperando que actúen de cierta manera o cumplan con un rol específico en nuestras vidas. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿qué pasa cuando la realidad de quiénes son los demás no coincide con nuestras expectativas? A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales es tan difícil aceptar a las personas tal como son. Se habla de cómo nuestras propias necesidades, miedos y heridas pueden influir en la forma en que percibimos a los demás, llevándonos a idealizarlos o a ignorar señales que no encajan con nuestra visión de ellos. Por ejemplo, en una relación romántica, podemos ignorar comportamientos tóxicos porque estamos enamorados de la idea de la persona, no de la persona en sí. O en una amistad, podemos justificar acciones egoístas porque no queremos enfrentar la posibilidad de que esa persona no sea tan leal como pensábamos. Aquí se introduce un concepto clave: déjalos mostrarte quiénes son. No significa que debamos volvernos cínicos o desconfiados, sino más bien que debemos estar dispuestos a ver a las personas de manera clara y objetiva, sin dejar que nuestras propias expectativas nublen nuestra percepción. Esto implica soltar la necesidad de controlar o cambiar a los demás y, en su lugar, permitir que sus acciones y comportamientos hablen por sí mismos. Cuando dejamos de proyectar nuestras expectativas sobre los demás, podemos verlos de manera más auténtica y tomar decisiones más informadas sobre cómo queremos relacionarnos con ellos. El capítulo también aborda la idea de que, en muchas ocasiones, nuestras propias inseguridades y miedos pueden impedirnos ver a las personas tal como son. Por ejemplo, si tenemos miedo al rechazo o al abandono, es posible que ignoremos señales de que alguien no está realmente comprometido con nosotros. O si tenemos una necesidad de aprobación, es posible que justifiquemos comportamientos que no son saludables con tal de mantener la armonía en una relación. Al tomar conciencia de estas dinámicas internas, podemos comenzar a ver a los demás con mayor claridad y a tomar decisiones que estén alineadas con nuestras necesidades y valores. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para practicar esta mentalidad de dejar que los demás se muestren tal como son. Una de las principales es la observación consciente. Se nos invita a prestar atención a las acciones y comportamientos de los demás, en lugar de basarnos únicamente en sus palabras o en nuestras propias expectativas. ¿Sus acciones coinciden con lo que dicen? ¿Tratan a los demás con respeto y compasión? ¿Son consistentes en su comportamiento a lo largo del tiempo? Al observar de manera consciente, podemos obtener una imagen más clara de quiénes son realmente. Otra estrategia clave es el establecimiento de límites saludables. El capítulo enfatiza que, aunque no podemos controlar el comportamiento de los demás, sí podemos controlar cómo respondemos y qué estamos dispuestos a tolerar. Si alguien muestra comportamientos que no están alineados con nuestros valores o necesidades, es importante establecer límites claros y proteger nuestro propio bienestar. Esto no significa que debamos cortar relaciones de manera impulsiva, sino que debemos ser conscientes de nuestras propias necesidades y tomar decisiones informadas sobre cómo queremos relacionarnos con los demás. El texto también explora la importancia de aceptar la realidad, incluso cuando es dolorosa. A veces, permitir que los demás se muestren tal como son puede implicar enfrentar verdades incómodas o dolorosas. Por ejemplo, puede significar aceptar que alguien que amamos no está listo para cambiar, o que una relación que valoramos no es tan saludable como pensábamos. Sin embargo, al aceptar la realidad, podemos liberarnos de la ilusión y tomar decisiones que estén alineadas con nuestra propia paz y bienestar. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la autenticidad y la libertad que viene con aceptar a los demás tal como son. Cuando dejamos de intentar cambiar o controlar a los demás, no solo les permitimos ser auténticos, sino que también nos liberamos de la carga de las expectativas no cumplidas. Esto nos permite construir relaciones más genuinas y satisfactorias, basadas en la aceptación mutua y el respeto.
el capítulo 19. Titulado, ¿Cómo llevar tu relación al siguiente nivel? Es una guía práctica y reflexiva sobre cómo profundizar y fortalecer las relaciones, ya sean románticas, amistades o conexiones familiares. Este capítulo no solo reconoce los desafíos que enfrentamos al intentar llevar nuestras relaciones a un nivel más profundo y significativo, sino que también ofrece herramientas y estrategias para construir conexiones más auténticas, resilientes y satisfactorias. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, en nuestras relaciones, a menudo nos encontramos en un punto en el que sentimos que hemos llegado a una meseta, ya sea en una relación romántica que ha perdido algo de su chispa inicial, en una amistad que se ha vuelto rutinaria o en una dinámica familiar que parece estancada. Es común sentir que hay más potencial en la relación, pero no sabemos exactamente cómo alcanzarlo. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿qué pasaría si pudiéramos llevar nuestras relaciones al siguiente nivel, no a través de grandes gestos dramáticos, sino a través de pequeños cambios conscientes y consistentes? A lo largo del texto, se exploran los elementos clave que hacen que una relación pase de ser superficial o funcional a ser profunda y significativa. Se habla de la importancia de la comunicación auténtica, es decir, la capacidad de compartir nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera honesta y vulnerable. La comunicación auténtica no solo nos permite entender mejor a la otra persona, sino que también crea un espacio seguro donde ambas partes pueden ser ellas mismas sin miedo al juicio o al rechazo. Aquí se introduce un concepto clave: cómo llevar tu relación al siguiente nivel. No se trata de cambiar a la otra persona o de esperar que ella cambie, sino de enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer para fortalecer la conexión. Esto implica tomar responsabilidad por nuestra propia contribución a la relación y estar dispuestos a crecer y evolucionar junto con la otra persona. En lugar de esperar que la relación mejore por sí sola, podemos tomar acciones conscientes para nutrirla y profundizarla. El capítulo también aborda la idea de que las relaciones más profundas se basan en la confianza y la vulnerabilidad. Para llevar una relación al siguiente nivel, es esencial construir un nivel de confianza que permita a ambas partes ser vulnerables y compartir sus miedos, sueños y luchas más profundas. Esto no siempre es fácil, ya que la vulnerabilidad puede ser incómoda y aterradora, pero es precisamente esta apertura lo que crea una conexión auténtica y duradera. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para fortalecer las relaciones. Una de las principales es la atención plena en la relación. Se nos invita a estar completamente presentes cuando estamos con la otra persona, escuchando activamente y mostrando interés genuino en sus pensamientos y sentimientos. Esto no solo fortalece la conexión emocional, sino que también ayuda a construir un sentido de intimidad y comprensión mutua. Otra estrategia clave es la expresión de gratitud y aprecio. El capítulo enfatiza que, en las relaciones, a menudo damos por sentado a las personas que más nos importan. Al expresar regularmente gratitud y aprecio por las cualidades y acciones de la otra persona, podemos fortalecer el vínculo y crear un ambiente de positividad y reconocimiento mutuo. Esto no solo hace que la otra persona se sienta valorada, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva positiva sobre la relación. El texto también explora la importancia de resolver conflictos de manera constructiva. En cualquier relación, los conflictos son inevitables, pero no tienen que ser destructivos. El capítulo nos invita a abordar los conflictos con una mentalidad de resolución, en lugar de culpa o defensividad. Esto implica escuchar activamente, expresar nuestros sentimientos de manera asertiva y buscar soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes. Al manejar los conflictos de manera saludable, podemos fortalecer la relación en lugar de dañarla. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la creación de rituales y tradiciones compartidas. Ya sea una cita semanal, una tradición familiar o un ritual de amistad, estas prácticas pueden ayudar a mantener la conexión y crear un sentido de continuidad y pertenencia en la relación. Los rituales no tienen que ser elaborados. Incluso los pequeños gestos, como una llamada telefónica regular o una actividad compartida, pueden tener un impacto significativo en la profundidad y calidad de la relación. El capítulo 20, titulado, Como cada final es un hermoso comienzo, es una reflexión profunda y reconfortante sobre la naturaleza cíclica de la vida y cómo los finales, aunque a menudo dolorosos, pueden ser también el punto de partida para nuevos comienzos llenos de oportunidades, crecimiento y transformación. Este capítulo nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre los finales, no como algo que temer o evitar,
sino como una parte natural e inevitable del viaje de la vida que puede llevarnos a lugares inesperados y maravillosos. El texto comienza con una reflexión sobre cómo, en nuestra cultura, los finales suelen ser vistos como algo negativo, ya sea el fin de una relación, el cierre de un capítulo profesional, la pérdida de un ser querido o incluso el final de una etapa de la vida. Tendemos a asociar los finales con dolor, fracaso o pérdida. Sin embargo, el capítulo plantea una pregunta crucial: ¿qué pasaría si, en lugar de resistirnos a los finales, los viéramos como oportunidades para renacer, reinventarnos y descubrir nuevas posibilidades? A lo largo del texto, se exploran las razones por las cuales los finales pueden ser tan difíciles de aceptar. Se habla de cómo nuestra resistencia al cambio y nuestra necesidad de control pueden hacernos aferrar a lo familiar, incluso cuando ya no nos sirve. Por ejemplo, podemos quedarnos en una relación que ya no nos hace felices porque tememos la incertidumbre de estar solos, o podemos resistirnos a dejar un trabajo que nos agota porque nos da una sensación de seguridad. Sin embargo, el capítulo nos invita a considerar que, al aferrarnos a lo que ya no nos sirve, estamos cerrando la puerta a nuevas oportunidades y experiencias que podrían enriquecer nuestras vidas. Aquí se introduce un concepto clave: como cada final es un hermoso comienzo, no significa que debamos negar el dolor o la tristeza que pueden acompañar a los finales. Más bien, se trata de reconocer que, incluso en medio del dolor, hay un potencial para el crecimiento y la transformación. Los finales nos obligan a soltar lo que ya no nos sirve, lo que a su vez crea espacio para lo nuevo. Al aceptar los finales como una parte natural de la vida, podemos abrirnos a la posibilidad de nuevos comienzos que nos lleven a lugares que nunca hubiéramos imaginado. El capítulo también aborda la idea de que los finales a menudo son necesarios para que ocurra el crecimiento. Al igual que un árbol debe perder sus hojas en otoño para dar paso a un nuevo crecimiento en primavera, nosotros también debemos pasar por ciclos de finales y comienzos para evolucionar y florecer. Esto puede implicar dejar atrás viejas creencias, hábitos o relaciones que ya no nos sirven, para dar paso a nuevas formas de ser y estar en el mundo. A medida que avanza el capítulo, se ofrecen estrategias prácticas para navegar los finales con gracia y apertura. Una de las principales es la aceptación. Se nos invita a aceptar que los finales son una parte inevitable de la vida y que resistirse a ellos solo prolonga el sufrimiento. Al aceptar los finales, podemos liberarnos de la carga de la resistencia y abrirnos a la posibilidad de nuevos comienzos. Otra estrategia clave es la reflexión y el aprendizaje. El capítulo enfatiza que, aunque los finales pueden ser dolorosos, también pueden ser una fuente valiosa de aprendizaje y crecimiento. Al reflexionar sobre lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido, podemos extraer lecciones que nos ayuden a crecer y a tomar decisiones más informadas en el futuro. Esto no solo nos ayuda a procesar el dolor, sino que también nos prepara para los nuevos comienzos que están por venir. El texto también explora la importancia de cultivar la esperanza y la fe en el futuro. Aunque los finales pueden ser difíciles, también son una oportunidad para reinventarnos y descubrir nuevas posibilidades. Al mantener una actitud de esperanza y apertura, podemos ver los finales no como un callejón sin salida, sino como un puente hacia nuevas oportunidades y experiencias. El capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la gratitud y la celebración. Aunque los finales pueden ser dolorosos, también son una oportunidad para celebrar lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Al practicar la gratitud por las experiencias y las personas que han sido parte de nuestra vida, podemos cerrar capítulos con un sentido de paz y plenitud, sabiendo que cada final es también el comienzo de algo nuevo. Antes de finalizar el libro, la autora cierra con una reflexión sobre el poder de la autocompasión y la paciencia. Adoptar esta mentalidad no significa que nunca más nos sentiremos frustrados, ansiosos o inseguros. Más bien, se trata de aprender a manejar estas emociones con gracia y compasión, recordándonos que el crecimiento es un proceso y que está bien cometer errores en el camino. Al ser pacientes y compasivos con nosotros mismos, podemos seguir avanzando hacia una vida más auténtica y plena. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.